Le damos la bienvenida a Proyecto Puente a William Murillo. Él es presidente ejecutivo de 1-800 Migrante. Usted puede localizarlos como 1-800migrante.com. Él le ha estado dando seguimiento ampliamente a lo que ocurrió en el SARIC. Hoy le presentábamos lo sucedido. Y ayer con Luis Castillo narramos lo que ocurrió. Teníamos confirmado una víctima, un niño de 4 años, una mujer, pero hay otra víctima. Y William Murillo tiene otros testimonios. A él lo contactaron hasta Nueva York porque 1-800 Migrante tiene la sede en Nueva York, tiene más de 16 años en la defensa de los migrantes de Ecuador y toda la comunidad hispana. Y es por eso que lo contactamos con mucho gusto. Él nos estuvo informando en su cuenta de Twitter, tagueando, etiquetando. Nosotros no sabíamos qué pasaba porque había sido el fin de semana, hasta que investigamos y visibilizamos lo que la autoridad, ciertamente en Sonora, la fiscalía no había dicho nada. Lo visibilizamos y unas horas después el fiscal lo confirma también. ¿Qué es lo que tienes tú, William Murillo? Un testimonio de Carlos, así decía, una narrativa que tú presentaste en tu cuenta de X en Twitter. Frente a qué estamos, ¿qué información tienes de lo que ocurrió en Sonora y lo difícil que fue acceder a información aquí? William, bienvenido. Muchas gracias. Mira, nosotros hemos estado muy pendientes de lo que sucedió en Sonora desde el jueves de la noche. Ya tuvimos una información de que pasó algo y publicamos un video. Sabíamos de que es muy posible de que ecuatorianos estuvieran involucrados por el gran flujo de ecuatorianos que estamos viviendo desde Ecuador hacia los Estados Unidos y pensamos de que podían estar ecuatorianos. Publicamos un video, nuestra información de contacto, y el día domingo recibimos múltiples llamadas urgentes. Tuvimos que contestar estas llamadas y nos dimos con la sorpresa de que era un sobreviviente de la masacre en Sonora. Esto nos llamó mucho la atención porque resulta que las autoridades en México habían indicado que los migrantes eran de Ecuador, de Guatemala y de Brasil. Los tres eran mencionados. Sin embargo, este chico es del Perú y también nos indicaba de que entre los migrantes también habían mujeres y personas de República Dominicana. Esto lo que sucedió en definitiva fue un ataque por parte de algún grupo, no sabemos si fue la Marina Mexicana o alguien que estaba usando los uniformes de la Marina o grupos de narcoterroristas, terroristas que sin mirar y sin respetar la vida ni los derechos humanos dispararon a hombres, mujeres y niños. Uh-huh. El fiscal de Sonora, Gustavo Salas, dijo ayer que fue un menor de edad de Ecuador y 2 mujeres al parecer de Perú y Honduras respectivamente. ¿Es la información que tienes tú? Sí, efectivamente, hoy en la mañana pudimos, por medio de los familiares, tanto en Lima como en Estados Unidos, me pudieron informar de que efectivamente pudieron reconocer el cuerpo de Ana Vidal, así se llama la peruana de 28 años, que desde ayer publicamos como desaparecida y hoy se confirmó ya mediante una videollamada que le hicieron las autoridades de Sonora hacia un familiar en el Perú. Pudieron mostrarle la situación de este familiar y se pudo comprobar de que es una de las víctimas. Nosotros informamos de que habían 50 víctimas. No dijimos que hay 50 muertos. Entre las víctimas hay ecuatorianos que ya están en Estados Unidos, hay inmigrantes de otras nacionalidades que ya cruzaron la frontera y también entre estas víctimas hay estos 3 asesinados. También hay personas que están en el hospital y nos sorprende la forma en que la Fiscalía ha manejado este tema tan delicado, en donde nosotros nos sentimos bastante perplejos, por decirlo poco, de que una oficina como la nuestra, que está a miles de kilómetros de distancia, tenga más información que ellos. La verdad es de que nos sorprende que la Fiscalía esté actuando de esta manera. ¿Qué información recogieron ustedes? Porque ciertamente el fiscal rechazó que hayan sido masacrados 50 migrantes como
lo habían mencionado, dijo una organización. Bueno, ustedes dijeron que eran víctimas. Dices, bueno, aunque se habló también, ustedes, los primeros reportes que le llegaron es que había sido una masacre, William. Los primeros reportes indicaban que fue una masacre. Nosotros estamos convencidos de que hay más de 3 fallecidos y las autoridades no lo quieren decir. Estamos bajo sospechas graves porque tenemos información por corroborar de otras fuentes, pero sí te puedo mencionar de que hubieron 3 camionetas. En una camioneta iban la mayoría hombres. Los audios del testigo dicen claramente que en esa camioneta hubo por lo menos de 25 a 27 hombres y luego en los 2 autos posteriores habían entre 15 y 20 personas, mujeres y niños en los autos posteriores. Entonces, el primer auto que iban los hombres fue impactado por otra camioneta, del cual se bajaron unos hombres, prendieron unas luces y empezaron a disparar indiscriminadamente con armas de guerra, armas de grueso calibre, con metralletas. Y luego también empezaron a disparar a los autos en donde estaban las mujeres y los niños. Esto a todas luces es una masacre. Que quieran decir lo contrario, bueno, eso ya es una cuestión enteramente semántica por parte del fiscal. Los hechos demuestran de que hay fallecidos, de que hay víctimas, de que hay testigos y que ellos tienen que de alguna forma decirnos qué es lo que pasó. En ese cruce de balas también nos informó el testigo de que llegó otra camioneta y que se dieron balazos entre ellos. No sabemos si son bandas delincuenciales o si fue la Marina contra los criminales, no sabemos. Eso está por determinarse y le corresponde a la Fiscalía y a las autoridades determinar y aclarar qué es lo que pasó. Pero las víctimas están allí, los muertos están allí y lamentablemente estamos a la expectativa de que puedan decirnos en números reales cuántas son las víctimas mortales que hubo en esta masacre que ocurrió en Sonora. Según el testigo, ¿qué te dice a ti, William Murillo? ¿O que fueron más de cuántas personas? Por ejemplo, porque a lo que me narras de que llegaron personas a disparar, pero él dice, ¿hubo más de 2? Es decir, él dice que vio más personas que perdieron la vida. Bueno, mira, hay un testigo del cual nosotros hemos podido conversar y sacar la mayoría de testimonios, pero también pudimos conversar con otra testigo, una ecuatoriana que se salvó y que estuvo sentada al lado de la chica peruana que asesinaron. Entonces no es solamente un testigo, hay varios ya testimonios de personas que estuvieron en esta masacre, en donde nos dijeron de que inclusive habían visto personas que estaban calcinadas. No te puedo confirmar esa información porque no sabemos quiénes son. Lo que sí te puedo decir es que nosotros tenemos solicitudes de ayuda de diferentes personas de Ecuador y de otros países que están buscando a sus familiares y que lamentablemente hasta este momento no podemos coordinar acciones con la Fiscalía porque existe un bloqueo a la información que sabrá ellos por qué lo hacen de esa manera. ¿Cuántas personas tienes tú contabilizadas que iban en este traslado, William? Superan las 50. Superan las 50 porque, mira, en la primera camioneta habían 27 y luego 20 personas promedio en las 2 camionetas adicionales. Superan las 50 migrantes que iban en estas camionetas. Sí, porque para la Fiscalía son 3 muertos y 3 lesionados. Es lo único que oficialmente reconoce la Fiscalía, ¿no? De todos ellos. Sí. Es una información oficial que la respetamos. Claro. Estaremos atentos a lo que se diga, pero ellos no son los dueños de la verdad. Seguramente en los próximos días, en las próximas horas, iremos nosotros también descubriendo quizás un poco más de lo que está sucediendo. Como te menciono, hemos tenido ya contactos de diferentes países, de diferentes familias que están buscando a familiares y que no tienen forma de saber qué es lo que pasó con ellos. ¿Qué estaban haciendo? ¿Iban pasando ellos como migrantes? No sé, ¿iban a ser cruzados por el desierto? ¿O de dónde venían ellos? ¿Iban hacia Estados Unidos? ¿Qué información tienes? ¿Cuál es la historia detrás?
migrantes, muchos de ellos migrantes económicos, algunos migrantes que están escapando de la violencia. De lo que me pudo comentar el sobreviviente fue que estaban en el pueblo de la Reforma y más o menos habían pasado de 10 a 15 minutos cuando fueron interceptados por estos grupos criminales y sucedió estos horrendos actos. Entonces, el plan era ir hasta la frontera y luego cruzar hacia Arizona para poder entregarse. Es más, hay varios ecuatorianos que estuvieron en ese grupo y que ya se entregaron a migración y están en los Estados Unidos. Entonces, claro, esas víctimas no se iban a quedar en México a poner una denuncia. Lo que menos quieren es quedarse en México. La gran mayoría usa a este país como una ruta de paso, más no es que se quedan. Y sobre todo con lo que les acababa de pasar, no claro. iban a exponerse a poner denuncias, ni mucho menos. Sí, pero ellos iban, a lo que voy es, los traían polleros, es decir, ¿de dónde venían? De estos países, ciertamente, no sé, cruzaron en Ciudad de México, donde se vieron o el destino era Sonora, le pagaron un pollero para que los pasara, por ejemplo, porque estamos hablando también de tráfico de personas, vaya, a eso voy. Ellos iban en busca del sueño americano, pues, a eso me refiero. Sí, evidentemente. De lo que conozco, se estaban pagando el viaje irregular hacia los Estados Unidos de las personas de las que yo puedo hablar. Del resto, desconozco quiénes son o cómo pasó. Pero en definitiva, yo creo que hubo no sé, quizás alguna confrontación, quizás no pagaron los peajes para cruzar ese lado de la frontera. Quizás era un grupo que quería robarse a los migrantes o secuestrarlos. Quizás fue la Marina que se involucró y se confundieron. No se sabe, hay varias hipótesis y este es algo que se queda en el aire. Muchos de estos migrantes que pudieron sobrevivir ya pasaron hacia los Estados Unidos y obviamente tuvieron un coyotero, un pollero de por medio. Claro, muy bien. Es muy difícil encontrar a latinoamericanos que estén cruzando solos, especialmente en el área norte de México, en donde si tú no tienes a alguien que te cuide o que te lleve, simplemente eres una víctima para que seas secuestrado o algo peor. Sin duda. ¿Y de cuántos lograron cruzar? ¿No tienes información exacta de cuántos, por ejemplo, están ya en Estados Unidos? ¿Cuántos lograron cruzar? ¿Sobrevivientes? Bueno, el chico que estuvo conversando con nosotros nos dijo que había estado con 5 ecuatorianos. Él pudo salvarse y pudo llevar a 5 ecuatorianos con él. Y estos 5 ecuatorianos aparentemente ya están acá también en los Estados Unidos. Yo te puedo hablar de el chico peruano porque estoy haciendo un seguimiento en concreto. Del resto no conozco realmente los detalles. Bien, pues algo más que desees agregar, William Murillo, o presidente de 1-800 Migrante, de esta información, y qué es lo que sigue en esta situación. Bueno, yo creo que hay que hacer un llamado público a las autoridades en Sonora y pedirles de que se encarguen de la repatriación de los cuerpos. Es lo mismo que pueden hacer. Lamentablemente no pueden brindar la seguridad ni la gobernación, ni las Fuerzas Armadas, ni la policía. Si es que esto sucede con migrantes, es obvio de que no tienen el control en las carreteras y que es necesario también trabajar con los consulados de los diferentes países para ver cómo la ley de víctimas puede ayudar a estos niños que quedaron huérfanos en Honduras, en Perú, para ayudar a los padres del niñito que asesinaron ecuatoriano. Yo creo que todavía hay mucho trabajo por hacer y esperamos que las autoridades mexicanas nos vean como personas que estamos aportando para que se esclarezcan estos crímenes. Nosotros no somos competencia, ni mucho menos. Lo que queremos es justicia y verdad. William, te agradezco mucho este tiempo y vamos a estar en contacto para el desarrollo de la información. Muchísimas gracias a ti por la entrevista. Buenos días. Buenos días, estamos en contacto. William Murillo, el presidente de 1-800 Migrante desde Nueva York para Proyecto Puente en Hermosillo, Sonora.